Hola amigos, bienvenidos a un nuevo vídeo de modelismo y maquetas. Mi nombre es Juan López y en el día de hoy continuamos con la construcción del maletín de modelismo naval y aerografía, centrándonos esta vez en la construcción de la parte central del cajón, que va a ser la más grande y la que va a tener más trabajo y más compartimentos. Ya que el otro vídeo salió bastante largo y este tiene bastante más trabajo, he decidido dividirlo en dos. En esta primera parte vamos a realizar la parte inferior, en la que vamos a poner cajoneras, vamos a poner un sistema eléctrico con USB pues para enchufar lo que nos haga falta, vamos a poner un enchufe y además unos interruptores que controlarán el USB, los USB de esta regleta que vamos a hacer, y además la parte de arriba donde irán unos focos. Pues en este vídeo vamos a realizar todo eso. Así que sin más, venga, vamos al lío. Partimos del cajón que teníamos ya hecho en el vídeo anterior y yo en este caso voy a usar unas cajoneras, ¿vale?, de un mueble de IKEA antiguo que tenía por ahí y que, como veis, pues me sobra. Y que he decidido pues reciclarlo y pues, en fin, pues aprovecharlo para este proyecto. Al final vamos a tener que realizar otra cajonera propia partiendo de cero, con lo cual los que no tengáis esto, pues más adelante en el vídeo veremos cómo se hace. Una vez que tengo las marcas que necesito, procedemos a desmontar la cajonera completamente. Para ello, pues simplemente quitamos los tornillos que trae y unas puntillas y la desmontamos. Podemos ayudarnos con un destornillador plano, con cuidado de no pincharos, como yo, pero bueno, ahí va saliendo, unas veces saldrá más fácil y otras más difíciles. Con la cajonera ya retirada, pues ahí veis las puntillas, procedemos a quitárselas. Y una vez libre de puntilla y de cualquier otro peligro que podamos tener, pues acabamos de realizar pues las marcas de corte. Esta parte, si queréis, os la podéis saltar, ¿vale? Os cuento un poco la historia. Ante mi negación como cortador con una sierra de calar, pues decidí mirar uno de los millones de tutoriales que hay por internet para hacer una guía. Y ni por esas, macho. La guía me salió mal de cojones y como veis, pues vamos, el corte patético y vamos, no sé, ya os digo, ni con una guía me salen los cortes rectos. Entonces decidí montar la cajonera otra vez y ya con los cajones ya puestos en su sitio, volver a tomar medidas. Y consciente de mis limitaciones con la sierra de calar, decidí comprar esta máquina. Es una Inel TC TS202. Una máquina que, sin ser de las más baratas, pero bueno, tampoco es una máquina profesional, la verdad es que me ha ayudado muchísimo y sin ella no hubiera podido acabar esta parte central del maletín. La precisión de los cortes es muy buena, la limpieza de los mismos también mola mucho. Y bueno, si queréis, cuando hice el unboxing y la monté, pues lo grabé. O sea que si os interesa y me lo decís en los comentarios, os hago un vídeo pues de todo el montaje y de todas las características de esta máquina, que, como digo, me parece una máquina genial, porque tiene un precio bastante asequible y la calidad, repito, no siendo una máquina profesional, yo creo que está bastante bien conseguida. Y poco más. Así que ahora, pues como veis, pues me dediqué a arreglar el desastre, ¿veis?, que hice con la sierra de calar. Y una vez ya con los tablones bien cortados, pues volver a montar la cajonera, pues la verdad es que resultó bastante fácil. Gracias a Dios, cuando la monté por primera vez no le puse cola, porque si no me las hubiera visto negras para desmontarla. Pero bueno, como ya sí tenía los tamaños y las medidas correctas y los cortes derechos, pues ahora ya sí la encolamos, la atornillamos y montamos la cajonera. Una vez que la tenemos ya encolada y atornillada, la presentamos en su posición definitiva, que va a ser en esa esquina. Una vez que tenemos ya la medida tomada, la transportamos a la mesa de corte. Ajustamos la guía. Siempre que ajustemos la guía a la altura del corte, tenemos que hacerlo con la máquina desenchufada, ¿de acuerdo? La seguridad es lo primero, y cortarse un dedo, esto no te corta el dedo, esto te corta el dedo entero. En fin, vosotros mismos. Y como dice mi amigo David de Motril, la seguridad es lo primero. Así que, como veis, esta máquina es maravillosa, pero a la vez tiene mucho peligro. Cuidadico y con tranquilidad hacemos los cortes poco a poco.
De esta misma manera y con la misma medida cortamos el resto de los cajones, tanto los grandes como los pequeños, pues que todos van a ir a la misma medida de profundidad. Una vez con los cajones cortados, le damos un poquito de lija. Como veis, el corte es bastante fino. Esto es un contrachapado muy finico y esto cualquier máquina de corte lo hubiera astillado entero. Y comprobamos que encajan en su posición correctamente. Ahí está. Ya con una cajonera terminada, pasamos ahora a realizar la otra cajonera que va en la esquina opuesta, que llevará 3 filas de cajones más pequeños. Para ello, y con las medidas de los laterales de la cajonera anterior, pues cortamos los laterales de esta nueva cajonera. Una vez que tenemos los laterales cortados y con un contrachapado un poco más fino, pues hacemos cada uno de los distintos pisos que va a tener la cajonera. Esto tampoco tiene más. Tomamos la medida y lo vamos cortando. Una vez que ya hemos cortado todas las medidas de toda la cajonera, vamos a pasar a poner los refuerzos y la base donde irá el enchufe, ¿vale? He cortado todas las piezas de la segunda cajonera antes de hacer esto porque ya tenía las medidas puestas en la máquina, con lo cual solo tenía que hacer los cortes. Entonces me parecía tonto pues repetir el trabajo 2 veces, así que he hecho los cortes antes. Pero bueno, vamos otra vez a esto. Colocamos un refuerzo y ahí irá un listón, ¿vale?, que por la parte de delante y por la parte de atrás nos servirá de apoyo a una tabla que nos ocultará todo el sistema eléctrico. Tomamos las medidas del ancho y del alto de esa tabla para proceder a su corte. Transportamos esa medida a la máquina. Como siempre, ajustamos el corte con la máquina desenchufada. No me cansaré de repetir esto, aunque pueda parecer pesado. Y una vez que ya tenemos las medidas en la máquina, aunque la guía lleva su propio tope y su propio freno, no está de más ponerle 2 pinzas fuertes para que la guía no se mueva de ninguna manera. Como digo, toda precaución es poca. Una vez que ya tenemos todo esto montado, pues encendemos la máquina, la enchufamos, la encendemos y procedemos al corte. Una vez que tenemos la tapa ya cortada, vamos a proceder a colocar el enchufe que nos servirá de entrada de toda la electricidad que va a alimentar nuestro maletín de modelismo. Es un enchufe normal, ¿vale?, sin más historia, con toma de tierra. Esto es importante por si queremos enchufar algún aparato un poco potente. Procedemos a desmontarlo, se saca el conector del enchufe para dejar libre el marco del enchufe, el marco del embellecedor, que lo vamos a usar de guía para marcar la ubicación en la que vamos a poner este enchufe. Lo marcamos y una vez marcado, con una reglita buscamos el centro para hacer el agujero que nos va a servir para colocar la base del enchufe. Una vez con el agujero marcado y con una sierra de corona unida al taladro, pues no tenemos nada más que proceder a abrir el agujero, ¿vale? Con un taladro que tenga potencia, porque tengo que cambiarlo ya. Una vez con el agujero ya hecho, comprobamos que la base del enchufe, ahí con un poco de cuidado para no pillar la garra, entra perfectamente. Una vez fijada la garra, comprobamos que está perpendicular por el otro lado para que el embellecedor quede correctamente. Una vez que tenemos ya el enchufe colocado y hemos visto que funciona, pues pasamos a pelar. En este caso yo voy a usar una manguera, ¿vale? Pero bueno, si tenéis los cables sueltos, mejor rígidos que estos, pero bueno, como no era el que yo tenía, y los cables tienen la suficiente sección, pues bueno, pues con esto me voy a apañar. Pelamos los cables y los conectamos al enchufe, cada uno en su sitio. Antes de seguir con la explicación, y puesto que el tema eléctrico se va a complicar un poco, deciros que ni yo soy electricista, ni pretendo dar lecciones de electricista, pienso yo que para enchufar un enchufe no hace falta ser ingeniero de la NASA, ¿vale? Es simplemente respetar las polaridades, respetar un poco cada cable en su sitio y poco más, la tierra en su sitio y en la toma de en medio y poco más. Pero esto no es, repito, un tutorial de electricidad. Si no tenéis conocimiento, buscad a alguien que lo sepa, tened cuidado que la electricidad es muy peligrosa y se acabó, ¿vale? Cada uno tiene que ser consciente de sus limitaciones y de dónde se mete. Pero bueno, ya os digo que esto yo os voy a decir cómo lo he hecho, los que queráis hacerlo vosotros, pues lo hacéis, y si no, siempre hay un cuñado que es electricista. Os llega y que os haga los enchufes y os haga las historias si veis que no podéis. Os repito, ni esto es un tutorial de electricidad, ni el canal es de electricidad, ni nada por el estilo. Simplemente
Voy a añadirle un accesorio que además es opcional a mi caja de herramientas porque yo creo que va a ser necesario y nos va a ayudar y nos va a facilitar una serie de cosas de no tener que andar buscando enchufes ni buscando historias cuando nuestro propio maletín tendrá nuestro enchufe. Dicho esto, y no lo voy a repetir más, pues ahí veis, coloco el de tierra en medio y la fase a un lado y el neutro a otro. Esto no tiene más historia, esto es montar un enchufe y se acabó. Pues bien, una vez que tenemos los cables colocados, cada uno en su polaridad, ¿veis? Cada tipo de enchufe es distinto, pero bueno, todos tienen marcado la historia. Pues apretamos los tornillos bien, una fijación fuerte, que no se nos vaya a escapar el cable, y procedemos a colocar el enchufe, la base del soporte del enchufe en su sitio. Una vez que tenemos la base del enchufe colocada en su sitio, procedemos a orientarla para que quede perfectamente paralela a la base de la caja y a los lados. Una vez que tenemos la base alineada, procedemos a abrir los agujeritos y a clavarla para dejarla fija. Ya solo nos faltará después de pintar poner el embellecedor. Procedemos ahora a colocar un listón que nos ayudará a ocultar esos enchufes y el sistema eléctrico y que además nos dará rigidez estructural en la caja, ¿vale? Porque va desde abajo hasta arriba. Además de vamos a colocar en la parte posterior una serie de trozos de listones que nos servirán de apoyo para colocar la tapa y que no se vea el sistema eléctrico. Aquí no es necesario que esto sea el listón completo, porque ya tenemos el mismo culo, el mismo fondo del cajón que nos hace de soporte estructural. Una vez que hemos presentado el listón y vemos que coinciden las medidas y que no es ni sobra ni falta, procedemos a encolarlo y a clavarlo. De igual manera haremos con los listones que hemos colocado en la parte posterior del cajón. En este caso nos debemos asegurar que dejamos hueco suficiente debajo para que pase el cableado eléctrico, quedando entonces más o menos de esta manera. Una vez con todo listo y con un tablón de 0,5 milímetros que nos va a servir para cubrir todo el lateral, procederemos a realizar un pequeño corte en la parte inferior izquierda para que pase el cableado. Una vez que tenemos los cortes hechos, encolamos los listones donde va a ir ese tablón, lo colocamos en su posición definitiva, con cuidado para dejar, como veis, el cable por fuera, y lo clavamos terminando así de fijarlo, ¿vale? Con con cola y con puntas. Ya es cuestión, como veis, de dejarlo perfectamente alineado y enrasado al borde de este cajón central, porque ese sitio además nos servirá para poner las bisagras. Una vez que ya tenemos el lateral completo, vamos a pasar a fijar la primera cajonera, para lo cual, pues un poquito de cola, para pasar después a fijarla en su sitio definitivo. Recordamos que tenemos que dejar, veis que por detrás van los cables, pues toda la parte esa de detrás de abajo va a ser para todo el cableado eléctrico, que ahora viene la parte más gorda. Bien, ¿y os acordáis de los listones que cortamos al principio del vídeo? Pues aquí los tenemos. Estos listones que ya están cortados, ahora solo tenemos que hacer para tomar la medida de los cajones que van a tener. En este caso van a tener 2 cajones. Aprovechamos esos listones también que van a formar los estantes para tomar la medida de la profundidad de cada cajón. Estos cajones son muy grandes y los voy a partir en 2, para así me van a salir en vez de 3 cajones pequeños, 6 cajones pequeños. Tomamos la medida y lo cortamos. Una vez que tenemos los cajones y los estantes cortados, vamos a hacer los topes de estos cajones. Para ello vamos a usar un listón de 2x2, ¿vale? Que además nos va a permitir fijar la escuadra de la caja perfectamente, ¿vale? Para lo cual tomamos la medida de dónde van los cajones y en esa posición vamos a encolar el listón que nos va a hacer de tope y de guía para la escuadra. Ahí lo veis, vamos poniéndolo, procurando que enrase perfectamente. No olvidemos que nos va a servir de guía para poner las paredes. Una vez que el listón está seco y ayudándonos con un cajón, vamos a colocar el primer lateral de la cajonera. Como veis, nos ayudamos del listón que hemos puesto de tope para que la unión tenga más superficie y por tanto sea más fuerte. Ahí veis que ya lo encolo y que además puedo clavarlo a ese mismo listón. Y aquí vemos cómo queda con el cajón en su posición definitiva. De esta misma manera colocamos el siguiente lateral, ¿vale? Nos ayudamos otra vez con el cajoncito para que nos quede la cosa bien. Y lo mismo, de esta manera pues ya tenemos la primera fila de cajones.
pues como esta, 3 más. Una vez que ya tenemos la cajonera más o menos lista, pues ahora vamos a preparar el lateral donde va a ir esa cajonera, que también llevará la corriente eléctrica, ¿vale? Desde la parte central, que es donde irán los interruptores, hasta la parte superior donde vamos a colocar dos luces. El proceso es el mismo, colocar unos listones, ¿vale? Que yo en este caso ya los tengo numerados, ese 2 va en un lateral y el 4 va en medio, encolarlos en su posición igual que hicimos y clavarlos, para después colocar la tapa que lo va a cubrir todo con su agujero e introducir el trozo de manguera eléctrica que nos va a llevar luz a las partes de arriba. Tened cuidado, pues, porque si la manguera es demasiado rígida, como en este caso, pues tenéis que introducirla antes, porque si no, os va a costar muchísimo trabajo. Y de esta manera es como queda, con la entrada eléctrica por la izquierda y por la derecha, que es por donde vamos a llevar la electricidad de los interruptores a la parte de arriba donde estarán las luces. Posicionamos ahora la cajonera de la derecha, lo mismo, dejando espacio para que vayan las luces por detrás, la colocamos, la medimos y la clavamos. Pues esa será su posición definitiva. Pasamos ahora a la parte central, donde instalaremos todo el sistema de control de del circuito de corriente. Ahí vemos que vamos a poner unas tomas USB, que yo creo que mola mucho tener dos USB para enchufar, pues yo qué sé, aunque solo sea para el móvil, para escuchar música mientras armamos las maquetas. Tendremos además unos interruptores, ¿vale? Ahí cuidado con perder las instrucciones, ¿de acuerdo? Eso es importante, sobre todo a la hora de conectarlo. Tenemos unos interruptores, uno que nos va a activar el USB y otro las luces de arriba. Y además se me ha olvidado grabar la parte en la que tengo el interruptor, ¿vale? Tendremos un interruptor también para poder enchufar a 220 lo que queramos. Vamos a montar unos listones, ¿vale? Que va a ser el que nos va a dar el soporte para tener estos tres elementos eléctricos, porque si no, pues tenemos que tener un soporte fuerte para que podamos enchufar y desenchufar sin miedo a desmontar todo el chiringuito, ¿vale? Entonces, con un listón de 2x2, ¿de acuerdo? Un listón de pino cepillado de 2x2, vamos a tomar las medidas y vamos a cortar dos soportes que nos van a ayudar a fijar nuestros interruptores. Tomamos también las medidas del panel de medio centímetro sobre el que vamos a apoyar o van a ir fijos los interruptores. Y una vez que ya tenemos las medidas tomadas, hemos hecho unos agujeros con una sierra de corona, ¿vale? Esos agujeros nos van a servir para colocar los soportes de cada uno de los enchufes y quedarán de esa manera puestos. Encolamos los listones de apoyo sobre el panel en el que hemos hecho los agujeros para el soporte, ¿vale? Y así conseguiremos que tenga una fuerza estructural que nos permita, pues, manejar los enchufes sin problemas. Una vez con los listones encolados y listos, queda de esta manera. Y ya que tenemos el soporte, pues viene lo que mola, ¿vale? No sé cómo explicaros esto porque, como digo, no soy electricista. Ahí veis un esquema que pone 1, 4, 5, 6, 2 y 3. Eso es un esquema de un enchufe que está preparado para ser un enchufe conmutado. Es decir, que se puede encender y apagar la misma luz desde distintas posiciones. Para eso utiliza esos tres grupos de conectores, ¿de acuerdo? Pero como esto no va a ser un enchufe conmutado, porque solo se va a conectar y apagar desde un solo sitio, solo vamos a usar el 1 y el 4 y el 3 y el 6. El 1 y el 4 lo vamos a usar para el USB y el 3 y el 6 lo vamos a usar para la luz. Entonces, en la toma 1 y la toma 4 pondremos los enchufes, el cable que corta, ¿vale? El 5 no lo usaremos y el 2 tampoco, ¿vale? Porque, como digo, esto es un enchufe que no va a estar conmutado. Creo que se ha entendido, pero repito, aunque he dicho que no lo iba a repetir, ¿veis? Esos son los dos únicos que vamos a usar, el 1 y el 4 y el 2 y el 6, el 5 no. He dicho que no lo iba a repetir, pero lo voy a repetir. Si no tenéis conocimientos o no os atrevéis, pues buscar a alguien que os lo haga, ¿de acuerdo? No tontear con la luz, que es complicado. Una vez que he hecho la explicación lo mejor que he sabido, pasamos a conectar el USB. Vemos que tiene una L y una N, la fase y el neutro, ¿vale? Pues ahí simplemente vamos a tener que cortar
uno de esos dos conectores para que funcione el enchufe. Ahí os dejo una esquemilla de cómo va. El que corta siempre es la fase, o sea, el marrón, ¿vale? Y el neutro es el que va directamente. Siguiendo este sencillo esquema, vamos a procurar pelar una serie de cables para que nos faciliten el montaje dentro de nuestra caja, no por nada, sino simplemente para tener una comodidad, ya que tenemos que montar los cables, todo el conjunto de cables con los enchufes puestos, porque si no después no hay manera de meterlos. Así que vamos preparando una serie de cables que nos vayan a hacer falta. Yo, como he dicho que he usado esta manguera que tenía por ahí tirada, pues tengo que ir pelándolos. Los que no lo tengáis, pues mejor. Una vez que tenemos ya todos los cables hechos, pues vamos a proceder a colocarlos cada uno en su posición, respetando los colores, recordando que el azul es el neutro, el marrón es la fase, y que en tema de letras, pues la N es neutro y la fase normalmente viene con L. Pues con esto y siguiendo el esquemilla simple que os he mostrado antes, vamos colocando todos los enchufes, cada uno con sus cables, para ponerlos ya en su posición definitiva y así poder trabajar con más comodidad. Ahí tenéis cómo quedaría el enchufe con su toma de tierra y los cables ya puestos. Y ahora, como ya os digo, ahí tenéis el interruptor, que es el último que vamos a conectar, pues es el que le entran las tomas de entrada y de salida. Pues procedemos, veis, a ver si se ve claramente, ahí, veis el esquemilla que os he enseñado antes, pues vamos a usar nada más que el 4 y el 1 y el 3 y el 6. Y por lo demás, vamos a seguir el otro esquema que os he enseñado. La fase corta y el azul es el que completa el circuito. Y siguiendo este esquema, pues vamos colocando los enchufes en su posición y conectando ya enchufes, interruptores, las luces de arriba, etcétera, etcétera, etcétera. Esto es un largo y un rollo. Si queréis, y sin que me haga responsable de accidentes ni de corrientazos varios, me lo ponéis en los comentarios y os dejo un esquema hecho con todas las conexiones, ¿vale? Bueno, pero como digo, si no os atrevéis o veis que no podéis, pues ya te digo, buscaros el típico cuñado electricista que os haga los enchufes. Una vez con todo el cableado puesto, pues solo nos queda fijar las bases en su posición definitiva. Para ello, igual que antes, pues una vez que las tenemos alineadas, taladrito, abrimos los agujeros y unos tornillitos, teniendo en cuenta que los tornillos nos tienen que permitir poner los embellecedores. De esta manera vamos colocando los soportes y los embellecedores uno a uno, comprobando que encajan perfectamente. Una vez que ya los tenemos puestos, enchufados y conectados, pues pasamos a colocar la caja de los enchufes en su posición definitiva. Para ello, pues la presentamos, primero para ver que queda correctamente, ahí la tenéis, la vamos encolando y además la fijamos con puntas, consiguiendo que esté perfectamente. Es importante que esta parte quede bien colocada, puesto que va a soportar tracción. Una vez con las dos cajoneras y la caja de enchufes, vamos a tapar el agujero, que nos queda con otra cajonera central de cajones pequeños. Para lo cual presentamos los cajones, simplemente yo ya los tenía medidos y cortados, y vamos a ir viendo y tomando las medidas para hacer los laterales y cada estante de la cajonera. Una vez que tenemos las medidas llevadas a la máquina, procedemos a cortar cada uno de los cajones a la medida, de los laterales y la estantería y los estantes, de la cajonera, procedemos a cortarlas pues cada uno a su medida. El montante de los estantes y los laterales es igual que lo hemos hecho antes, así que os voy a mostrar cómo he hecho los cajones. Una vez que tengo las medidas de los laterales, del frontal y del fondo, y usando esta herramienta, ¿vale?, me va a permitir colocar listones y encolar listones, o maderas, listones, tablones pequeños, ¿vale?, totalmente a escuadra, ¿de acuerdo? Pues encolamos la base, ahí está, con un poquitín de cola, y ayudándonos de esta herramienta, lo ponemos perfectamente a escuadra. Ahí está. Luego apretamos. Eso es una pinza que se va cerrando, se va cerrando y va manteniendo el ángulo perfectamente. Hay mogollón de escuadradores por el mercado, ¿vale? A mí me gusta este y funciona genial porque te permite escuadrar tablones de cualquier medida, prácticamente.
Si son muy pequeños, no, pero de un tamaño que sobresalgan por encima de los bordes esos amarillos hasta donde os dé la gana, lo escuadra perfectamente. Pues lo ponéis, ahí lo vemos, ¿lo veis? Y ahí está perfectamente a escuadra. Si queréis, os dejo el enlace de la herramienta esa también abajo. Fijamos la unión con un clavito y repetimos la operación tantas veces como cajones tengamos. Ayudándonos de mordaza, vamos fijando el resto de los laterales de cada cajón hasta que completemos la estructura completa. Como podéis ver, ahí se quedan 2 cajones ya hechos. ¿Veis? Fácil, fácil. Un poco laborioso, pero el resultado, ahí tenéis el cajoncillo. Marcamos ahora el centro de la parte frontal, ya que con una fresa vamos a coger y vamos a realizar un orificio como tiene el resto de los cajones para poder abrir y cerrar los cajones. Un poco de lija y este es el resultado. Una vez que tenemos ya los cajones realizados, presentamos lo que son los laterales y los estantes de la cajonera para tomar medidas y hacer una última comprobación que los cortes son correctos. Como vemos, son correctos y simplemente procedemos a montarla pues encolándola y clavándola como hemos hecho con las otras 2 cajoneras. Una vez que tenemos ya instalado tanto la parte del estante inferior como un tope en la superior para que nos hagan perfectamente el paralelo, y ya cuando está seco volvemos a comprobar que la cajonera funciona y entra perfectamente. Así hacemos los 3 estantes y una vez que tenemos los 3 estantes fijos procedemos a colocarla en su sitio, ¿vale? Nos vamos a ayudar de topes porque ya os digo, para tener una tracción correcta atrás y una unión más fuerte, ya que la madera que hemos usado para realizar tanto las cajoneras como los estantes como los propios cajones es una madera muy finita. Entonces, pues para tener una mejor tracción y un mejor agarre y que no se muevan, pues usamos esos topes de madera más fuerte. Esos topes además nos van a ayudar a fijar por la parte trasera la tapa que va a tapar todo el conjunto. Eso lo veremos ahora después. De esta manera vamos fijándolo todo y vamos haciendo los soportes que nos van a ayudar a comprobar que funciona. Ahí veis, volvemos a repetir, comprobamos que funciona y que el mismo tope que nos va a hacer tope, valga la redundancia, con los cajones de atrás, pues está colocado en el sitio correcto. Ahí está. Perfecto. Una vez que tenemos presentado el conjunto, ponemos la mordaza, lo fijamos y dejamos que se seque. Yo en mi caso afianzo aún más la unión clavándolo con puntas, ¿vale? Pero en cualquier caso, si ponéis cola, le ponéis las mordazas para que esté sujeto, con eso debería ser suficiente para quedar una unión bastante fuerte. Ya con todo seco, ¿vale? Es importante que mantengáis los tiempos de secado y toda esta historia, porque si no, pues no vais a tener la suficiente consistencia. Pues vamos a proceder a poner los topes, ¿vale? Que habíamos hecho un poco antes para la tapa, ¿vale? Que además nos servirá de tope para los cajones. Pues como ya los tenemos cortados, pues los encolamos y los colocamos en su sitio. Ahí va el uno. Colocamos además ese listón que nos va a servir de embellecedor para evitar, para que no se vean las juntas de los distintos bloques. Hay que intentar que la cosa quede lo más vistosa posible. Y una vez que lo tenemos todo preparado, pues pasamos a hacer la tapa, ¿vale? Para lo cual transportamos las medidas a la máquina, ¿vale? Del ancho en este caso y luego del largo, de todo lo que tiene que cubrir. Y en un contrachapado también de medio centímetro, pues vamos cortando la tapa, primero a lo largo y luego a lo ancho. Ya sé que muchos habréis pensado que pues, bueno, que me faltaba un cajón en la cajonera de la izquierda. Y la verdad es que no. En esta cajonera de la izquierda, en la parte de arriba, vamos a hacer un soporte para colocar todas las pinturas, todos los botes grandes de pintura, que en este caso uso yo, como por ejemplo por las imprimaciones de Vallejo, o las botes de nieve, o de textura, o de historias, que son botes grandes, y que como yo las uso más o menos con cierta frecuencia, pues las voy a hacer para tenerlas ahí bien puestecitas. Para lo cual, pues con el mismo bote, cojo las medidas y con la misma sierra de corona que hemos usado antes para hacer los huecos de los enchufes, pues vamos a realizar los distintos orificios para alojar los botes de pintura.
Una vez que tenemos ya todos los orificios para los botes de pintura hechas, tenemos la tapa totalmente acabada. Pues procedemos a colocarla en su sitio. Si la hemos cortado bien, tiene que entrar así, justa, 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 ¿vale? Para que no haya holguras ni haya nada. Así que si tenéis que darle un martillazo, pues no pasa absolutamente nada, ¿de acuerdo? Un martillazo para que entre, no un martillazo para cargarla. ¿Se entiende, no? Y así es como queda todo este trabajo que hemos hecho hasta ahora. Con esto llegamos al final de este vídeo, ¿vale? No he querido alargarlo mucho más porque ya no ha salido un vídeo largo de narices, pero bueno, para que veáis cómo queda, ahí con sus cajoneras, su de esto para los botes, ¿vale? Las cajoneras grandes, cajoneras pequeñas, la parte de los contenedores, ahí lo tenéis. Y bueno, yo creo que el trabajo está quedando bastante chulo. En el próximo vídeo veremos cómo le hacemos la parte de arriba totalmente, con un par de sorpresas que hay, aparte de la parte eléctrica, y pintaremos esta parte central, ¿vale? Y así tendremos ya, a falta de una sola puerta, pues el cajón prácticamente hecho. Muchas gracias por haber llegado hasta aquí, espero que os guste, que lo comentéis y nos vemos en el siguiente vídeo.